Hola, ¿cómo estás? Supongo que no demasiado bien si está viendo este vídeo porque llevas unos días buscando un despacho profesional para que inicie un procedimiento de demanda de concurso de acreedores express, como se llamaba antes, ahora se llama sin masa, porque me imagino que tienes la empresa en situación de insolvencia y porque me imagino que esta situación crea daños colaterales, son problemas personales, problemas familiares, evidentemente problemas económicos. Pero te voy a empezar por tranquilizar. El tema del concurso de acreedores express es muy técnico y es sencillo. Y es más, poco tienes que intervenir tú. Se necesita de un abogado, un procurador y un juzgado de lo mercantil, el que corresponda a tu zona. Y a partir de ahí, si se presenta la demanda, si está bien presentada y está bien hecha, pues se da un tiempo a que el juez decida y normalmente tendría que decidir cerrarte la empresa exonerando todas las deudas. Claro, pero quizás tu preocupación es qué va a ser de ti al día siguiente de haber cerrado la empresa. Es decir, cómo salir de esta situación. Pues bien, yo te quiero tranquilizar también en este sentido, porque te voy a pedir que te pongas cómodo, que te sientes relajado, que te aísles unos minutos del mundo, para que a lo largo de este vídeo te voy a explicar y vas a entender cómo salir inmediatamente de esta situación y volver a recuperar tu independencia económica, familiar y personal. Me llamo Pablo Vázquez, soy consultor de negocio desde hace más de 20 años. 20 años, sé que son muchos años. Y durante este periodo de tiempo he podido ayudar a muchas personas como tú y como yo a salir de situaciones complicadas como la que puedes tener tú ahora y además a volver a empezar otra vez de nuevo, porque uno tiene derecho a volver a empezar no una vez, sino 1000 veces. Y si has sido capaz de en su día crear una estructura empresarial como la que tienes ahora, aunque en este momento esté mal, pero en su día la creaste, pues esto lo puedes volver a hacer cientos de veces. Por lo tanto, tranquilo, estate atento, que lo que te voy a explicar a lo largo de estos minutos te va a interesar. Bien, ahora te voy a explicar por qué te puedo hablar con autoridad de todo este tema. Porque como te he dicho anteriormente, llevo más de 20 años como consultor de negocios y por lo tanto pues, me he vuelto un poco experto en la resolución de problemas complejos dentro del mundo empresarial, que quizás el más complejo de todo sea verte en una situación de insolvencia. No solamente por el hecho de que la empresa la tienes destrozada, sino por todos los daños colaterales que acarrea toda esta situación. Fíjate, durante todo este tiempo he podido ayudar a más de 1000 personas a solucionar sus problemas y a salir adelante. Y además, durante los últimos 3 años he podido presentar y ayudar a presentar más de 400 expedientes de concurso de acreedores. Y todo ello me lleva a que hace 3 años me lleva a crear un método que lo llamamos el método R, que es para que no solamente cerremos la empresa exonerando las deudas, sino que podamos arrancar cuanto antes, en un plazo máximo de 90 días, con un nuevo proyecto y volver a tener ingresos, que está la parte fundamental de todo esto. Es decir, el sentido y el objeto de todo esto es que nosotros no dejamos a nadie atrás. No queremos que nadie se quede atrás. Tú en su día creaste una empresa con todo el mérito que tiene esto, que tiene mucho mérito arrancar con una empresa. Te encuentras ahora mismo en una situación un poco compleja, pero tienes todo el derecho del mundo de volver a empezar otra vez. De intentarlo no una segunda vez, sino hasta 1000 veces. Pero la clave de todo esto es que no te vamos a dejar atrás y te vamos a acompañar en todo el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es ir eliminando todas esas barreras que nos impiden avanzar y que nos tienen bloqueados. Y el peor enemigo que hay de todos es el miedo, porque el miedo nos produce una situación de ansiedad y de agobio, y por lo tanto el agobio pues es un estado mental provocado por el miedo a lo desconocido. Es decir, si cuando tenemos miedo, que el 99% de los miedos nunca se cumplen, de los miedos mentales, si por lo tanto hoy tenemos miedo, en este momento tenemos miedo porque no sabemos lo que va a pasar dentro de media hora, si supiésemos qué es lo que va a pasar dentro de media hora no tendríamos el miedo. Es decir, que el antídoto del miedo es la información. Y todo lo que yo pretendo a partir de ahora es darte información suficiente para que ese miedo desaparezca. Y por lo tanto ese miedo desaparezca. Y hay algo muy importante, y es salir de la parálisis del análisis. ¿Qué es la parálisis del análisis? Estar dándole vueltas, 20.000 vueltas a la cabeza diariamente, en un círculo vicioso, pero sin ser capaces de poder tomar una decisión que nos lleve a cambiar la situación y a cambiarla positivamente. Pues ahora te quiero empezar a dar información.
información real para que empieces a darte cuenta, primero, que no eres el único que está en esta situación y después que todo esto tiene solución. Y por lo tanto no tienes que empezar a agobiarte más de lo necesario. Mira, esta diapositiva que te pongo, estos datos, son de las cámaras de comercio de la memoria anual de 2022 y solamente en el cuarto trimestre de 2022, ni más ni menos que 3.200 empresas en España presentaron una demanda de concurso de acreedores express. 3.243 empresas. Ya sabemos que lo de mal, de mucho, consuelo de tontos no vale, pero al menos que sepas que no solamente te pasa a ti esto y que no estás solo en el mundo ante estas historias. Y el objetivo de todo esto es conseguir lo que ves aquí, que es que un juez dicte una sentencia donde exonera tus deudas. Totales, deudas totales. Y este es el objetivo que tenemos con todo esto. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Con el método R. Y el método R es el único método testado con cientos de casos para exonerar las deudas de la empresa, que es lo primero que hay que hacer, y volver a recuperar tu estabilidad económica, personal y familiar. Y el objetivo del método R es que nadie se quede atrás. Es decir, que cerremos la empresa, que el juez nos exonere todas las deudas y que podamos avanzar con la tranquilidad y con el saco, tener que arrastrar un saco de miles de euros detrás para iniciar de nuevo una actividad económica. Este es el objetivo. Y para seguir dándote información, te quiero explicar una cosa muy importante. Nadie más que nosotros te va a acompañar en este recorrido. Mira, cualquier bufete de abogados en España te puede presentar y te puede plantear una demanda de concurso de acreedores sin masa. Pero claro, no sé si te pasa lo mismo a ti que a mí, que cuando vemos un abogado le vemos el símbolo del dólar en la frente. ¿Y el abogado qué te va a hacer? Te va a pasar un presupuesto, te va a cobrar, va a presentar la demanda y hasta luego, Lucas. Sin embargo, nosotros te vamos a acompañar, somos los únicos, el único despacho de España que te va a acompañar durante todo el proceso. Es decir, desde la presentación de la demanda de concurso para que te exoneren las deudas y luego durante 90 días vamos a estar a tu lado para que puedas volver otra vez al mercado de la economía, para que puedas volver a tener otra vez ingresos. Y te voy a decir una cosa, yo te he dicho que soy consultor y no abogado, pero es que además soy agnóstico, no en el sentido religioso, en el sentido profesional y empresarial. Es decir, que yo colaboro y tengo colaboradores por toda España, más de 40 abogados, pero tengo la libertad de poder elegir al abogado que quiero en cualquier momento en función de la necesidad del cliente. Es decir, ante una situación concreta que puede ser la tuya, elijo al abogado que mejor me puede preparar la demanda para que tengamos un éxito de exoneración. Y esto es así de claro. Por lo tanto, que te quede claro que somos los únicos que te vamos a acompañar en todo el proceso y no te vamos a dejar atrás. Esta es la clave. Bien, pero antes de seguir avanzando, déjame que te explique 3 o 4 ideas peligrosas que suelen hacer muchos empresarios que me he encontrado a lo largo de estos 20 años de experiencia y que nunca salen bien. Es decir, solamente hay una escalera que nos lleva a cerrar una empresa ordenadamente. Es mediante una demanda de concurso de acreedores sin masa en este caso. Pero hay muchos empresarios que empiezan pues por interponer otra empresa en el medio y dicen, bueno, quiero seguir facturando, al menos me voy librando, al menos voy llevando dinero a casa y tengo algo de dinero en el bolsillo. Interpongo una empresa paralela, facturo de nuevo a estos proveedores con esta empresa, evito los embargos que probablemente tendrás de Hacienda y Seguridad Social y a veces incluso hasta doy mi cuenta particular para que los ingresos vengan aquí. Bueno, esto es muy peligroso porque todo se sabe en este mundo y te van a pillar y probablemente puedas tener hasta consecuencias penales. Otra de las cosas es cerrar y desaparecer. Hay mucha gente que me viene después de haber cerrado 2 años cuando ya todo es inevitable, ¿no? Cierro las puertas, desaparezco, cambio de móvil y hasta luego, Lucas. Bueno, esto es cerrar en falso, evidentemente. Y esto también a corto plazo tiene consecuencias complicadas porque la justicia es lenta, pero cuando pasa es como una pisonadora, ¿eh? Te deja totalmente planchado en el suelo. Y además ten en cuenta que
Algún proveedor te puede poner una demanda a la empresa, pero que te pida a ti la responsabilidad como administrador de esta empresa. Si no te presentas a ese proceso, te declaran en rebeldía y ahí estás ya muerto. Es decir, una vez que te declaran en rebeldía, el juicio continúa y resulta que te van a condenar seguramente sí o sí. Y por último, encerrarte en ti mismo. Esto es lo que me encuentro en todos los casos. Yo sé que los problemas son graves, sé que la situación, porque también la he vivido, no una sino 3 veces, y no de 5.000 euros, sino cientos de miles de euros, y sé que la situación es compleja, y uno se encierra en sí mismo, y llega un momento que no hablas ni con tu pareja, ni con tus amigos, ni con nadie, y caemos en esa parálisis del análisis. Por lo tanto, de esto también hay que salir inmediatamente. De las otras dos que te he dicho anteriormente, no sé si las habrás puesto en práctica o no, pero tampoco te quiero dar ideas y por descontado ni las pongas en práctica. Y la tranquilidad no tiene precio, no tiene ningún precio. Y el primer objetivo que tenemos que tener es este que ves en pantalla. Es un fallo de una sentencia donde el juez exonera las deudas del pasivo no satisfecho, porque no puedes. Y todas las deudas. Y esto es lo primero que tenemos que conseguir. Porque la única manera de estar tranquilo, la única manera de subir por ese pozo es con una única escalera. Y esa única escalera es el procedimiento de demanda, de concurso, de acreedores sin masa. Todo lo demás es quedarnos a mitad del pozo. Y esta tranquilidad, es lo fundamental para poder seguir adelante en la vida. Es fundamental. Y aquí te puedo enseñar otra sentencia más y te puedo enseñar todas las que quieras. Hasta 400. Bien, y llegado a este punto te quiero dar más información para que aún estés más tranquilo y quiero entrar ya un poco más en harina de qué es lo que es un concurso de acreedores sin masa para que tengas más conocimiento acerca de ello. Y es una modalidad del concurso de acreedores para aquellas empresas en situación de insolvencia, sin bienes, por eso se dice sin masa, la masa son los bienes, y con deudas que hacen inviable continuar con la empresa. Y está regulada por estos artículos que tienes ahí. Y claro, para llegar a tener esa tranquilidad, lo que pretendemos es cerrar la empresa, que un juez te cierre la empresa exonerando las deudas para que no haya ninguna posibilidad de que te deriven como administrador solidario deudas de la empresa a tu persona. Y que tengas que andar con una mochila de no sé cuántos miles de euros durante muchos años. Y claro, buscamos la exoneración de las deudas judicialmente y que el juez cierre la sociedad y que la cierren en el registro del mercantil y para toda la vida. Esta es la clave. Y esto es la única fórmula para seguir adelante, sin deudas y recuperar tu estabilidad económica, personal y familiar, que este es el objetivo que te voy a repetir a lo largo de todo este vídeo. Y llegados a este punto te quiero explicar un poco más en profundidad de qué consta el método R, que es un método para, como te he dicho antes, para que nadie se quede atrás y todo el mundo tenga la opción de volver a empezar de nuevo. El método R se compone de 3 fases. La primera de ellas es la reestructuración de la deuda y que nuestro objetivo es, mediante una sentencia de un juez, que queden exoneradas nuestras deudas y que el juez cierre el registro de mercantil nuestra empresa para siempre. La segunda parte, estaremos hablando de reinventarse otra vez. Es decir, si tú eres un empresario que ha estado un montón de tiempo en tu sector, ese know-how que tienes, que es inembargable, porque esto lo tienes todo en tu cabeza, es probablemente la mayor herramienta que vas a tener para volver a salir otra vez al mercado. Pero es que además dices que es que lo quieres hacer de otra manera o que quieres empezar o iniciar un nuevo proyecto empresarial distinto al que tenías, pues también. Es que además quiero volver al mundo laboral a trabajar por cuenta ajena, pues también. Pero el caso es volver a empezar. Y luego la última fase, que es la de reconectarse, es decir, tenemos la empresa cerrada y exonerada las deudas, tengo un plan que ya he puesto en marcha para volver a salir al mercado, y la tercera fase sería ya de entrar en el mercado directamente, probar y testear aquellos que hemos creado y empezar en 90 días a tener otra vez ingresos. Y ahora te quiero hablar un poco más de estas 3 etapas sin entrar mucho en profundidad, simplemente para que las tengas en la cabeza y que sepas de qué va todo esto. Lo primero es reestructurar la deuda. Y la deuda pues se reestructura y lo que buscamos evidentemente es conseguir una sentencia de un juez diciendo que nos exonera la deuda y por lo tanto lo comunica al registro de lo mercantil y se cierra nuestra sociedad para toda la vida. Y se acabó el problema. Pero repito y te repetiré muchas veces más que lo único como se consigue todo esto es mediante la presentación de una demanda de concurso de acreedores sin masa. No hay otro camino.
Y esto es lo que vamos a conseguir. Y reinventarse, bueno, pues reinventarse es el derecho que tienes a volver a empezar otra vez, no una, no dos, sino 100 veces. Y volver a recuperar cuanto antes tu estabilidad económica, personal y familiar. Que esto es lo fundamental. Hay que salir de esta historia, hay que salir de esta mierda cuanto antes. Y tenemos 90 días para conseguirlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues iniciando un nuevo proyecto empresarial, que puede ser mediante una idea de startup o mediante un negocio tradicional. Y aquí hay un tema muy claro. Si tú has estado durante mucho tiempo con tu empresa en un sector determinado, esa información tan valiosa que tienes de ese sector donde has operado, eso es un know-how importante y un activo muy importante si quieres volver a iniciar otra vez un proyecto similar, pero habiendo aprendido los errores que te han llevado a esta situación. Esto es muy importante. O puede ser también que quieras empezar con otro negocio distinto que tengas en la cabeza y que te haga ilusión arrancarlo y ponerlo en práctica. Pues también te vamos a ayudar. Porque durante este tiempo, durante estos 20 años, he ayudado a muchas empresas y a muchos empresarios como tú a iniciar proyectos, a reinventarse en su propio negocio, que en un año ha cambiado totalmente, ni lo conocerías, y por lo tanto estoy muy acostumbrado a llevar estas prácticas a la marcha. O por último, puedes decir, mira, Pablo, estoy cansado de todo esto, yo lo que quiero es exonerar a las deudas, no tener que cargar con la mochila de esa deuda y quiero volver al mundo laboral a trabajar por cuenta ajena. Bueno, pues también te vamos a ayudar. Y te vamos a ayudar de una manera muy importante porque estoy muy en boga de cuáles son las técnicas más apropiadas para volver al mundo laboral. Es decir, a los mercados ocultos. Te quiero dar una información muy importante si decides tirar por este camino. Que sepas que el 80% de los puestos de trabajo que se cubren no se publican en ningún sitio. Lo que se llama el mercado oculto. Pero tenemos técnicas para llegar a esos puestos de trabajo de una manera eficaz. Y por último, toca y llega el momento de volver a salir al mercado, de volver a tener ingresos, que esta es la parte más importante de todo esto. Es decir, tenemos mucha prisa, esto hay que hacerlo rápido, hay que volver al mercado y volver a tener ingresos para conseguir otra vez la estabilidad económica, personal y familiar. Y esto hay que hacerlo cuanto antes. El juez nos ha cerrado la empresa. Hemos estado preparando un proyecto para volver a salir al mercado mediante una startup o un negocio tradicional. Lo tenemos todo preparado y hemos conseguido ya diseñar un producto mínimo viable, que es ese producto, lo mínimo con la menor inversión posible, con las características mínimas para sacar al mercado, testearlo, pero empezar ya a vender y a facturar. Y a partir de ahí sacar conclusiones, mejorar aquello que es mejorable, quitar aquello que no sirve para nada y crear valor, volver a crear valor y volver a salir al mercado y volver a probarlo. O si has decidido que quieres trabajar como asalariado por cuenta ajena, pues saliendo al mercado y siendo proactivo. Ya te explicaré si decides tirar por esta vía, que actualmente ya nadie manda currículums y se queda en casa esperando a que le llamen por teléfono. Esto es un error, porque no te va a llamar nadie. Nosotros tenemos técnicas para buscar esas empresas que sabemos que están en fase de incorporar personal a su empresa y por lo tanto ese plan que vamos a preparar lo vamos a poner en marcha para que seas tú quien se comunique con esas empresas y te des a conocer. Vale, y yendo ya un poco de resumen de lo que es el método R, de todo lo que te estás explicando, pero que te sirva un poco de resumen, te voy a explicar un poco cómo implementar estas fases ya de manera real y manera práctica. La fase 1, la de reestructurar la deuda. ¿Qué requisitos nos dice la ley que tienes que tener para poder presentar una demanda de concurso de acreedores? Pues la primera de ellas es estar en insolvencia, no tener activos o los que tienes no cubren las deudas y tener ninguno o pocos trabajadores. Estos son las características y los requisitos para que podamos presentar este concurso de acreedores sin masa. Tú vas a tener que hacer muy poco con todo esto. Lo único que vas a hacer es que te vamos a pedir toda la información fiscal y contable con un listado de tus acreedores y con un listado de tus bienes, si los tienes. Nuestros abogados prepararán la demanda del concurso sin masa y se presenta en el juzgado. Y fin, aquí se acabó la historia. La fase 2 de reinventarse, por repasar también un poco, que es la hora de recuperar la estabilidad otra vez y volver a empezar. Pues si eres emprendedor mediante una metodología de startup, crear un nuevo proyecto,
diseñarlo, que sea innovador, que cree valor y sacarlo al mercado con el producto mínimo viable. Y a partir de ahí, pues empezar a vender cuanto antes. Y si lo que quieres es trabajar como asalariado por cuenta ajena, pues igual, te vamos a ayudar a redactar un currículum que sea de calidad, además con un perfil acorde a tu estrategia de lo que quieres conseguir y irnos a mercados ocultos, como ya te he explicado anteriormente. Y por último, pues la fase de reconectarse, que es con eso que hemos creado, ya con la empresa cerrada, ya con las deudas exoneradas, es poner en marcha con el producto mínimo viable si es una startup, ponerlo en el mercado y empezar a vender y a facturar. Y si eres como asalariado, pues como ya te he explicado antes, ya estarás proactivo buscando aquellas empresas que sabemos que están buscando personal y que eso que están buscando está muy acorde con tu perfil. Y, y aquí tenemos un poco en esta pantalla el resumen total de todo. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y que te quede claro que este método está diseñado para llevar, te lo digo nuevamente, para llevarte otra vez a la estabilidad económica, personal y familiar. Para que nadie se quede atrás en todo este proceso. Porque todo el mundo tiene derecho a volver a empezar, no 2, sino 3 y 100 veces también. Y ahora un poco también, pues como Santo Tomás, que hay que meter el dedo en la llaga para ver que todo esto es cierto, ¿no? Pues yo te quiero poner dos ejemplos, como Iliana Galarza de Madrid, es una mujer que tenía empresa de componentes para la agricultura, tercera generación, venía de su abuelo, tenían máquinas de soplado y con el tema del COVID, pues bueno, se vino abajo toda la empresa y presentamos un concurso de acreedores sin masa, consiguió la sentencia favorable y además su objetivo era jubilarse, por lo tanto se ha podido jubilar sin tener detrás de ella una mochila de deudas que probablemente le mermarían esa jubilación que podría tener. O como José Antonio de Salamanca, que igual también tenía un proyecto empresarial, tuvimos que presentar la demanda de concurso de acreedores sin masa, el juez le dictaminó el cierre de la empresa con exoneración de deudas y él quiso volver a empezar un proyecto empresarial que lo puso en marcha y que actualmente está activo. Y aquí te dejo algunos de los comentarios de WhatsApp para que veas que realmente pues que hay personas físicas y reales que han conseguido todo esto y que el siguiente vas a ser tú y no me cabe ninguna duda. Bueno, llega el momento de responderte a ciertas cuestiones que te estés preguntando, ¿no? Y que es normal, que surgen, porque surgen siempre. Y que digas, oye, ¿realmente un concurso de acreedores sin masa es para mi empresa? Bueno, pues te explico un poco las condiciones que tienes que reunir. Y si no son exactamente esas, pues habla conmigo porque le podemos dar forma. Pero sí, la ley está para que la podamos ejecutar. Y esta ley está hecha y se hizo en su día porque después de las crisis que ha habido, del 2008 y luego con el COVID, pues realmente mucha gente se podía quedar fuera del mercado y estar arruinado para toda la vida. Y esta ley se crea y se redacta y se firma para que no queden miles de personas fuera del mercado. Por lo tanto, es para ti, créetelo, ya te he dado pruebas. Y es más, no solamente es que sea para ti, es que tienes que hacerlo. Tienes que darte prisa por presentar un concurso de demanda sin masa para tu empresa y que exoneren las deudas. Otra de las preguntas que me suelen hacer también es que además de las deudas de la empresa, es que tengo avalados préstamos como persona física para la empresa. Es decir, he firmado pólizas en el banco con tal entidad y me han pedido un aval personal y lo he hecho. Bueno, pues esas deudas también se exoneran, pero con otro procedimiento que se llama la Ley de Segunda Oportunidad para Personas Físicas o Autónomos. Y es verdad que si el juez nos cierra la empresa, las deudas que son de la empresa quedan exoneradas, pero si un banco te tiene como avalista, va a ir a por ti también y va a querer que le pagues tú. Por lo tanto, ya estudiaremos cada caso, pero también se pueden exonerar. ¿Y las deudas de la Seguridad Social y Hacienda? También. Pero es que he oído por ahí que hasta 10.000 euros por Seguridad Social y otros 10.000 por Hacienda. No te preocupes. Inicialmente sería esos 10.000, pero después por normativas europeas se puede llegar a exonerar el total de las deudas. Ya te lo explicaré también. Y por último, estoy en una situación complicada en la que no sé si podré pagar un concurso de acreedores sin masa. Bueno, pues... Y para hablar de este tema, quiero poner la pantalla completa y mirarte a los ojos porque me encantaría tenerte delante y poderte mirar a los ojos. Quiero que pienses un momento
para ti mismo cuánto pasivo tienes. No sé si 30.000, 50.000, 200.000 o 600.000. No sé el pasivo. Pero seguro que vas a encontrar el dinero para pagarte este proceso. Porque si comparamos el pasivo con el que tienes, con lo que te va a costar, que ahora te diré, pero que te vas a quedar sin ninguna deuda, sin ninguna mochila para continuar el futuro con todas las garantías y con toda la ilusión y para volver cuanto antes a recuperar tu estabilidad económica, familiar y personal, no hay excusas. Y ya me conocerás que para mí la palabra excusa no existe. El día del colegio que dieron la palabra excusa yo no fui. Es decir, si este proceso te va a costar 4.200 euros ya con IVA incluido y vas a estar negociando de que yo no puedo, para evitarme un pasivo o unas deudas de 40.000, 50.000, 500.000, esto es una excusa que no tiene sentido. Tienes que salir de esta historia cuanto antes. Te lo digo de corazón. Tienes que dejar todo esto atrás cuanto antes. Tienes que volver a conseguir una estabilidad económica para ti, para tu familia, para tu mente. Por lo tanto, el dinero no es excusa. Claro que vas a tener que pagarlo. Y lo vas a buscar por donde sea, debajo de las piedras. Pero tienes que salir de esto cuanto antes. Por lo tanto, lo vas a poder pagar. Y llega el momento de hacer un resumen de todo lo que te he explicado a lo largo de este vídeo, para que tengas una fotografía clara de qué es lo que vas a conseguir poniendo en práctica el método ORI y trabajando conmigo. Que te voy a quitar el agobio en 8 días. Con la información que te aporto y la solución que ponemos en práctica, tu agobio desaparece en 8 días. Y lo primero de todo es iniciar una demanda de concurso de acreedores sin masa. Reinventarte, volver a planificar, volver otra vez a tu estabilidad económica, personal y familiar, volver a ilusionarte con un proyecto, bien sea un proyecto empresarial, bien sea para volver a trabajar por cuenta ajena, pero volverte a ilusionar otra vez. Y por último, pues reconectarte, es decir, con todo lo que hemos hablado y con todo lo que te he explicado, en un plazo máximo de 90 días, esto es otra vez en el mercado y otra vez obteniendo ingresos y además con las deudas exoneradas y quitadas. Y para empezar a dar un giro de 360 grados a tu vida y volver a iniciar otra vez todo el proceso de meterte cuanto antes en la economía, de quitarte todos los marrones, de salir de esta historia, pues aquí te dejo mi agenda y te propongo que elijas un día y una hora para que tengamos un café virtual y podamos comentar un poco todo, cuál es tu situación y cómo te puedo ayudar. Y lo podrás hacer conmigo o con alguien de mi equipo. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la llamada? Pues lo primero de todo es conocernos, tomarnos un café virtual, que nos conozcamos, que me expliques cuál es tu situación, verificar a priori si tu empresa encaja con los parámetros que pide la ley para que podamos presentar una demanda de concurso de acreedores express y luego explicarte los siguientes pasos que hemos de hacer para iniciar todo este procedimiento y resolverte cualquier duda que puedas tener. Tendrás esta oportunidad y yo creo que será muy proactivo todo esto. ¿Y para quién es esta llamada? Bueno, pues para ti seguro, estoy convencido que es para ti. Si estás en situación de agobio, producto de esta situación de tener la empresa como la tienes y todos los daños colaterales que lo produce, si reúne las condiciones que hemos hablado antes para presentar un concurso de acreedores sin masa, y si necesitas volver a empezar de nuevo, si realmente deseas volver a empezar de nuevo, quitarte este marrón y volver a empezar de nuevo, esta llamada es para ti. O sea que agenda y no pierdas más tiempo. Y si quieres volver a tener estabilidad económica, personal y familiar, que te lo he repetido 100 veces y te lo repetiré otras 100 veces más, tienes derecho a volver a recuperar tu estabilidad económica, personal y familiar. ¿Y qué vas a conseguir o qué te voy a aportar si trabajas conmigo en todo este proyecto? Pues algo muy importante: transparencia, honestidad y tranquilidad. Si me has podido ver un poco en el vídeo, ya nos conoceremos. Me gustan las cosas muy claras, soy muy honesto, cumplo con los plazos y los parámetros que marquemos y te voy a dar tranquilidad, la tranquilidad que necesitas para volver a arrancar, para quitarte esta situación que tienes de agobio y volver a meterte cuanto antes, máximo 90 días, otra vez en el mercado, sin deudas y con la tranquilidad de que puedes volver a ilusionarte. Desarrollar un plan para volver a recuperar esa estabilidad, que ya lo hemos hablado también, y cómo lo vamos a hacer.
Y por último, que no vas a estar solo en el camino, que te voy a acompañar, te vamos a acompañar desde que ya iniciemos un procedimiento de concurso de acreedores sin masa y luego durante todo el proyecto hasta que realmente consigas esa estabilidad que estamos buscando económica, personal y familiar. No te vamos a dejar solo porque no vamos a dejar a nadie atrás. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Yo espero que te haya tranquilizado, que hayas estado cómodo, que te haya podido abrir un poco la mente, que te haya transmitido que realmente se puede y que debes salir de esta situación y te he explicado más o menos cómo hay que hacerlo, sin entrar mucho en detalle, que esto lo haremos más adelante, pero de verdad que es el momento de que agendes una llamada. No cuesta dinero esta llamada. Lo que vas a hablar conmigo, con un compañero mío, va a ser súper gratificante, va a ser todo en positivo y te va a abrir muchas expectativas de cara al futuro. Y si realmente quieres salir de esta situación, pues agenda una llamada. Muchas gracias por la atención y espero verte pronto.